que abarca por lo menos el casco histórico de nuestra ciudad de Rafaela. Está Brian Meyer en línea, es un gran gusto tenerlo, a quien es hoy jefe de gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Quiero abordar, en la medida de su tiempo también, alguna agenda que tiene que ver con las actividades que están realizando, organizado en la Ciudad de Buenos Aires, una reunión de trabajo entre empresarios y autoridades del Ministerio de Regulación y Transformación del Estado. Son grandes desafíos que impone la agenda actual. Hola Brian, un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Néstor? Buen día para vos, para todo el equipo. Gracias por la invitación, también por la presentación. Igualmente aclaro que hablo a título personal y no en representación de ni de mis funciones ni del gobierno nacional, que para eso están las autoridades que corresponden. Bueno, entonces podemos hablar entre colegas. Podemos hablar entre colegas, por supuesto, como siempre. Bueno, tenés mucha autoridad y tenés experiencia en los temas internacionales, en los temas, has hecho coberturas de conflictos. ¿Cómo ves lo que está pasando en Oriente Medio? ¿Qué mirada general de un tema tan complejo podrías dejarme en el programa? Bueno, es muy interesante lo que está pasando porque vemos la conversión, al menos en el plano teórico de aquellos que les gustan las relaciones internacionales, el pasaje del realismo o el idealismo, perdón, clásico del que siempre se hablaba, esto de confiar en las instituciones, en los organismos multilaterales, en un escenario internacional normado, controlado y que respeta las normas o los convenios internacionales, para pasar a una cuota casi brutal en el sentido de el ímpetu con el que llega de realismo, porque cuando vimos, por ejemplo, a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ingresando a territorio venezolano para extraer, para algunos secuestrar, para otros aplicar justicia sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estamos viendo una cuota de realismo. ¿Por qué lo hizo Donald Trump a eso, si bien la escena internacional a través de las normas dice que eso resulta imposible? Lo hace porque quiere y porque puede. ¿Por qué no pudo Vladimir Putin conquistar y hacerse cargo del gobierno de Ucrania hace casi 4 años atrás, en una operación militar que iba a durar primero algunas horas, después algunos días, y que ahora acaba de cumplirse 4 años? Porque no pudo. Quiso, pero no pudo, y ahí radica la diferencia básica y normal de un tema tan complejo como tiene que ver con el escenario y el tablero geopolítico actual. Ahora, aclarado esto, o mencionado esta introducción a lo que está pasando ahora en Irán, una hipótesis de por qué aceleró Donald Trump la situación de Venezuela tiene que ver con el control del petróleo, justo antes de hacer y de lanzar la operación que está lanzando en Irán, que tiene un impacto en no solamente el petróleo, sino también en el gas, exclusivamente en Europa, particularmente en África y también directa e indirectamente en el resto del mundo. De hecho, si hablas con cualquiera de las empresas de Rafaela, vas a ver que ha tenido en los últimos días variaciones en los listados de precios en gran cantidad de productos, de insumos, de importación, justamente por esta situación que se está dando alrededor del mundo, con incremento, por ejemplo, en los costos del transporte, que es un derivado de los más cercanos a lo que tiene que ver justamente con el petróleo. Se está disputando eso en Venezuela, se está disputando eso en Medio Oriente, y un sinfín de conflictos abiertos. Donald Trump está diciendo que este hemisferio, o al menos el continente americano, lo controla él, y por eso no quiere ningún tipo de incidencia ni de Irán, ni de Rusia, ni de nadie, ni en Venezuela, ni tampoco en ningún país de Latinoamérica, si no podemos ver lo que está pasando en nuestra propia región. Y por otra parte, gran cantidad de conflictos que poco a poco se van reactivando. Hace muy poquito, no importa qué país, no importa cuál, pero estuve en una región de Asia, donde hay 3 conflictos abiertos: con Irán, con Afganistán y con India. Viejos problemas, porque uno, por ejemplo, cuando habla del conflicto de Cachemira, un conflicto tripartito entre China, India y Pakistán, vemos que esto lleva décadas, por lo menos se ha acentuado desde 1947 a la fecha. ¿Por qué se pone de manifiesto ahora? Y porque, por ejemplo, hay en riesgo la posibilidad de una escalada nuclear entre India y Pakistán
en ese punto y dice, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos mencionando? Tiene mucho que ver. Primero la religión. Por un lado, Pakistán, con un país mayoritariamente musulmán. Por otro lado, India, mayoritariamente hindú. Y también por las distintas influencias que tiene. Pakistán, más allá de lo que pasó en el 2001, más allá de su influencia religiosa, tenemos que mencionar también la buena relación que tiene con Estados Unidos actualmente como un punto neurálgico contra el terrorismo. Y por otro lado también la incidencia rusa que tiene India específicamente, ni que hablar China, estamos hablando de países vecinos. A nosotros China nos queda muy lejos, pero a ellos les queda relativa, son del mismo barrio. Ujú. En ese sentido, Néstor, y perdón lo largo, pero para ir compartiéndote algunos ítems, ha hablado Vladimir Putin en estas últimas horas diciendo que él tiene o él da su apoyo incondicional, al nuevo ayatolá de Irán. Esto justo después de que Donald Trump dijera que si no se amolda a lo que Estados Unidos pretende para aquella región, va a hacer lo mismo que hizo con su padre, es decir, el ayatolá a quien Estados Unidos se eliminó a través de un ataque de misiles. Y cuando Putin dice eso, recuerda, por ejemplo, a lo que ocurrió con Armenia y Azerbaiyán. Otro problema que se da en el Cáucaso, también territorial, también religioso, también cultural, que en algún momento le sirvió casi de protectorado la relación entre Rusia y Armenia, pero que Azerbaiyán, una vez que logró tornarse aliado de Estados Unidos y de Israel, más allá de las diferencias religiosas, recordemos, Azerbaiyán o Bakú, que vos seguramente, Néstor, y los fanáticos del deporte saben que Colapinto ganó puntos allí, quizás lo conocen más por eso que por lo que yo pueda contar. Claro. Estados Unidos actuaron, Azerbaiyán atacó a Armenia, reconquistó, al menos en sus términos, lo que denominan su propio territorio, y Rusia no hizo nada para defender a Armenia. Un poco lo que está pasando también en otras regiones del planeta. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que estamos viviendo, Néstor, es el intento de reorganizar la mesa geopolítica, una resistencia de algunos países al multilateralismo y volver a un mundo bipolar, con China y Rusia principalmente por un lado y los Estados Unidos con sus aliados por el otro. Brian, es muy complejo. Primero, la extensión de tu relato es pertinente porque es ilustrativo, educativo. No cualquiera puede hablar de estos temas que están atravesados por distintas variables. La política, los intereses, el petróleo los genera permanentemente, pero hay una cosa mucho más profunda que tiene que ver con lo religioso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no se terminarán convirtiendo estas disputas en bizantinas? Porque desde que tengo memoria, esa es una zona pintada de rojo y seguirá pintada de rojo. ¿Cómo alineás eso? ¿Cómo conseguís un latido común o por lo menos una decisión de jugar aquí o allá cuando todo esto es tan complejo, incluso internamente en cada uno de estos países? A ver, yo te podría responder, Néstor, de vuelta, volviendo a los libros o a las teorías internacionales. Apostemos al diálogo, a la comunicación, a conocer al otro, a buscar el consenso y defender conjuntamente nuestros intereses, centrarnos en lo que compartimos y no tanto en lo que no. Pero la realidad indica que la geopolítica no se maneja así, sino a través del poder, y la lucha permanente es por el poder. Entonces, ¿cómo uno elige dónde pararse? Donde sus intereses o se vean más beneficiados o se vean menos perjudicados. Claro. Es decir, donde uno se sienta más cómodo. En esos conceptos tan simples trato de responderte algo efectivamente muy complejo como lo que estás preguntando. Por eso, muchas veces, ya sea por cuestiones de ascendencia de valores, de moral, de historia o simplemente por geografía, muchos hablan de, bueno, el caso de Argentina o de nuestra región, se siente más cómoda o prefiere seguir operando dentro del lado de Occidente, del mundo latino, etcétera, más que con el otro. Más allá de las cuestiones o de las diferencias religiosas, que de hecho nuestro propio país es un ejemplo de, por un lado, la posible convivencia, pero por otro lado también esto que te decía de demostrar la defensa o de generar mensajes en búsqueda de defender o manifestar intereses. Digo, cuando hablamos de, por ejemplo, los atentados terroristas que hemos vivido en nuestro país.
donde, bueno, hoy en día todo eso se vuelve a poner de manifiesto en el mundo. Nuestro país, como lo ha anunciado y es de público conocimiento por el propio presidente Javier Milei, ha incrementado los niveles de seguridad por lo que está ocurriendo en el planeta. El propio presidente, que ha participado en las últimas horas del Escudo de las Américas, junto a otra gran cantidad de presidentes de América y también con aliados del resto del planeta que se alinean con Donald Trump, justamente por esto de la comodidad o el alineamiento que hay en cuanto a valores, historia, lenguaje, religión, etcétera, respecto a otros países. Pero lo cierto es que uno, cuando observa también en términos fácticos o concretos, por ejemplo, las relaciones comerciales, Estados Unidos y China tienen una relación comercial que se mantiene. Lo mismo con Rusia, lo mismo con India, lo mismo reciente lo mencionaba entre Israel y, por ejemplo, Azerbaiyán y otros países de, entre comillas, el mundo musulmán. Digo, no se maneja tanto por cuestiones pasionales, sino por lo concreto. Claro. ¿Dónde está el negocio hoy en día? ¿Dónde nuestros intereses están más cómodos? Acá, listo, vamos por acá. Finalmente te pregunto, porque sé que estás con agenda y tiene que ver con algo que recién mencionabas, si consideras que la seguridad interior está hackeada o en riesgo, en todo caso, por el alineamiento firme de Milei, del presidente Milei, en este conflicto, esta toma de posición, frente a una presunta debilidad que también tenemos para protegernos. Nosotros, desde el punto de vista de la seguridad, no somos una potencia, ¿no? Vamos... Me quedo... A ver, sí, perdón. No. Creo que el espíritu de la pregunta está mencionada. Néstor, me quedo con la última parte de tu pregunta. Si Argentina está indefensa, o como lo dijimos con el anterior ministro de Defensa, el doctor Luis Petri, al comienzo de nuestra gestión en ese ministerio, de que Argentina estaba en un estado de indefensión, no es porque Milei ahora reacentúe una relación histórica que Argentina ha tenido con Estados Unidos y con Occidente. Es por más de 40 años de desinversión en el sistema de defensa, en el instrumento militar argentino y en las fuerzas de seguridad, y porque se las ha, primero, menospreciado ideológicamente por una necesidad que se inventó a partir del 2003 con el kirchnerismo. Sí. Y segundo, porque a partir de eso se materializó con un proceso de desinversión permanente desde el 2003 a la fecha y desde antes también. Podemos hablar incluso desde Alfonsín a la fecha, primero con el desconocimiento, por ejemplo, a los veteranos y héroes de Malvinas, simplemente por cuestiones ideológicas. Ahora bien, que este alineamiento que el presidente está llevando adelante, que es casi el natural de Argentina, y segundo, que logra poner a la Argentina nuevamente en la agenda protagónica del mundo como pocas veces antes en la historia, tengamos más o menos herramientas, eso ocurre, esto es un síntoma de todo lo que ha venido pasando durante el último tiempo. No puede ser que un presidente o la política exterior de un país esté condicionada por los instrumentos de seguridad nacional o de defensa nacional del país. Debería ser extremadamente al revés. Bueno, por eso se viene invirtiendo en materia de defensa y en seguridad en estos 2 años, como lo hemos visto. Desde recuperar la capacidad supersónica, como ya se está haciendo, hasta la evaluación, por ejemplo, de recuperar la capacidad submarina. Y después en el medio, si querés hablar de seguridad nacional, bueno, dejando de lado muchas veces las cuestiones ideológicas o partidarias, como en el caso de la provincia de Santa Fe, y trabajando y haciendo gestión, como se está viendo en Rosario, como se está viendo en el barrio Acapulco de San Francisco, como se está viendo en la provincia de San Juan, como se está viendo en la provincia de San Luis. Y en aquellos lugares donde uno levanta la mano y se pone a disposición y todavía sigue primando la diferenciación ideológica o partidaria por encima de los intereses del ciudadano, como la provincia de Buenos Aires o como en algunas ciudades todavía, incluso en la provincia de Santa Fe, basta ver nuestra propia ciudad, bueno, ahí no podemos hacer mucho porque hay una puerta cerrada del otro lado, pero del gobierno se viene haciendo, desde la inversión y desde la apertura a hacer gestión. Brian, ha sido un gusto escucharte, espero verte aquí, en algún momento estás invitado a venir al estudio del Espectador cuando estés por Rafaela, y te seguimos los pasos como funcionario, pero lo que más me interesa es tu opinión periodística porque está enriquecida, seguramente ahora con esta función uno nunca se despega de esa vocación de comunicador, de analista, y la notamos intacta en vos, así que lo celebro y te mando un abrazo. Gracias, Néstor. Vos sabés que te hago 2 aclaraciones al cierre, permitime la licencia. Primero, yo le decía a Caro
son días movidos en el gobierno nacional, pero priorizo sostener la relación con los amigos, por eso este momento de conversar con ustedes, pero también necesito resguardar otras cuestiones, ¿eh? Entonces claro. hacemos algunos claro. paréntesis como habrá notado al principio. Sí. Y segundo, hace muy poquito, y ojalá en algún futuro muy cercano, tuve un viaje a una zona de guerra que tenía pendiente y que ojalá te pueda contar detalles abiertamente en un futuro cercano. Y tercero, debo la visita al estudio, así que en cualquier momento te mando un mensajito y doy una vuelta. Que la pase lindo, cuídate, un abrazo. Abrazo. Chau, chau. Brian Mayer. Bueno, encumbrado, ahora funcionario en la gestión de Javier Milei en temas de seguridad, en temas de derechos humanos. Ha sido un gusto escucharlo. Sabemos que por ahí hay temas que, enfocados como periodista, tiene una posición y con la responsabilidad paralela de ser funcionario hay allí un compromiso de cierta austeridad en algunos comentarios. No sé si decir incompatibles, podría incluirlo, pero yo celebro igualmente que haya tenido la cortesía de atendernos y dejarnos este panorama de lo que está pasando en Oriente Medio, de lo que puede pasar y cuál es el rol de la posición de Argentina frente a este conflicto cada vez más preocupante, más pesado, y cuyos coletazos desde el punto de vista económico ya están llegando también a nuestro país. Bueno, cerca de las 11:30. Lo estamos esperando. Contando los días, soñando otra vez. El Mundial 2026 llega a Rafaela por Radio El